Si igual que yo, sientes que durante el último mes lo único que te enseña YouTube son videos del Analog Pocket. Y con tantos videos y tweets de gente presumiéndolo, ¿sientes que eres el único que no lo tiene? Pero la única manera de comprar uno es pagar el triple de su precio, o esperar a que empiece la siguiente pandemia. No te preocupes, la emulación está aquí para solucionar tu problema. En específico, el recién liberado GPI Case 2. Un dispositivo con el que también puedes jugar Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear y Atari Lynx, pero sin la necesidad de un adaptador. Ah sí, y también NES, Super NES, Genesis, Sega CD, 32X, PlayStation, PSP, Sega Saturn, Dreamcast. Ah, y también tiene un dock, que lo convierte en una opción única. Veamos cómo se compara con otras opciones de emulación, porque la verdad es que no tengo un Analog Pocket. Pero la verdad es que este GPI Case 2 me dio una grata sorpresa. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. La verdad es que no creo que haya mucha comparación entre los dos. Fuera de que, pues sí, ambos son dispositivos portátiles para juegos retro. Pero es curioso el timing, porque mientras apenas están empezando a entregar los primeros pedidos del Analog Pocket, y es imposible conseguir uno nuevo, sin tener que esperar más de un año o pagar 3 o 4 veces su precio, Retroflag libera el GPI Case 2 con muchísima disponibilidad. Y sí, la verdad es que yo también quiero un Pocket, pero estoy seguro de que este GPI Case 2 es una excelente distracción en lo que esperamos. El GPI Case 2 es más bien un dispositivo de emulación en formato vertical, similar al Anbernic RG351V que vimos hace poco. Y la verdad es que le tengo un especial cariño porque no solo se parece al Game Boy original, con el cual jugué demasiado, sino que también la primera versión fue uno de mis primeros videos. Y esta segunda versión soluciona todas las quejas que tuve en su momento. Y empecemos con la aclaración, de que no es un dispositivo completo como el Anbernic. Retroflag más bien se dedica a hacer cajas o carcasas, con funcionalidad agregada para las diferentes Raspberry Pi. Y esta es así, básicamente una carcasa con toda la funcionalidad que necesitas para convertir una Raspberry Pi en una consola portátil. La caja tiene el mismo diseño que la primera versión, con un dibujo al frente, que en esta versión deluxe incluye el case, y por atrás algunos detalles de los controles que tiene. Cuando la abrimos, no viene mucho. Primero tenemos el GPI case como tal, que viene bien protegido, en una bolsa suave y con el típico plástico de protección en la pantalla y sobre los botones frontales. También incluyen un cable USB-C que sirve para conectar el dock o cargar la pila. Y también tenemos el dock en esta versión deluxe. Existe una versión normal que no lo incluye. No trae cargador USB y vas a necesitar uno con al menos 2 amperes para poder usar el dock. El diseño es casi idéntico al original, que, como puedes ver, está claramente inspirado en el Game Boy. Con el mismo color gris claro, con los botones en color vino, aunque en este caso también tenemos una Y y una X, con el D-pad negro y con el marco alrededor de la pantalla exactamente con el mismo letrero. Ah, sí, claro, y con las bocinas en la parte inferior. Y la inspiración sigue por los lados, donde incluyen el mismo control de volumen y del otro lado el de contraste. Por abajo también tenemos el conector de audífonos y adicionalmente tenemos un conector USB-C que sirve para cargarlo y conectarlo al dock. Por arriba tenemos el switch de encendido que por alguna razón no fluye bien, como que se atora, tal vez algún detallito de fabricación. Y esta vez tenemos un botón adicional que sirve para poner la Raspberry en modo de dormir, y así no tenerla que apagar siempre que quieres dejar de jugar. Por atrás tenemos el mismo diseño a rayas, y también se agregan 2 botones, R y L, que aunque no están en un lugar muy cómodo, son usables. Comparado con el modelo anterior, se agregaron 2 botones adicionales al frente, uno para turbo y otro para menú. Por arriba ya no tiene el cassette, que era donde se guardaba la Raspberry. Ahora es una tapa y la Raspberry se pone adentro. Y ya no hay tapa de pilas. Y este es el primer cambio importante. La versión anterior usaba 3 pilas AA, que en estos días no tiene mucho sentido. O la podías conectar con una pila USB, pero necesitabas tener el cable de barril incluido, que no era cómodo y te iba a costar trabajo sustituir si lo perdías. Para esta nueva versión, decidieron incluir una pila recargable de 4000 mAh, que se carga utilizando el puerto inferior, que es USB-C, solucionando la primera queja más común. Y la segunda queja era que utilizaba una Raspberry Pi Zero, que, pues sí, es la Raspberry más chiquita, pero también es la menos poderosa. Por eso, aunque podía correr el SNES, apenas podía correr los juegos más difíciles como Yoshi's Story. Por eso,
Para el Case 2, Retroflag decidió usar la Pi más nueva, específicamente la CM4, o Compute Module 4, que es la versión más chiquita de la Pi 4, solucionando con esto el problema más importante que era el performance. Con 4 cores, ARM A72 y opciones de 4 y 8 GB de RAM, es mucho más poderosa. Y puedes usar cualquiera de las versiones de la CM4, pero en general te recomiendo usar una que tenga Wi-Fi, para facilitarte las configuraciones. Y claro, adicional a Raspberry, también tienes que poner una micro SD. También actualizaron la pantalla, que ahora es de 3 pulgadas, aunque apenas se ve la diferencia del tamaño. Pero esta vez tiene 640 x 480 píxeles de resolución, y se ve mucho más clara, con más brillo y mejores colores en general. La Raspberry se conecta usando los puertos que tiene por debajo. La micro SD se pone en este puerto tipo trampa. Ambos se pueden poner con simplemente quitar la tapa, pero el espacio para trabajar es muy ajustado, por lo que preferí abrirla. Para esto, simplemente quitamos 5 tornillos de cruz y usamos una uña para separar las dos partes sin dañarlas. Una vez que estamos adentro, podemos ver la enorme pila, que es lo más pesado del dispositivo, y ponemos la Raspberry simplemente empujándola en los puertos. Para poner la micro SD, bajamos el seguro para que nos permita abrirlo. Luego ponemos la micro SD alineando las marcas. Y finalmente cerramos y subimos para que quede bloqueada. Este tipo de conector suele ser muy frágil, por lo que te recomiendo hacerlo siempre con mucho cuidado y moviendo el seguro lo más parejo posible. Ya con los dos instalados, podemos volver a cerrar el case. La tapa superior tiene perforaciones que le permite el aire circular y mantener la Raspberry mejor ventilada. Y si ves, tiene suficiente espacio para que puedas instalar disipadores, aunque estos no pueden ser muy altos. También puedes quitar la tapa si quieres más ventilación al momento de jugar. Y tiene que ser antes de encenderlo, porque si no, se bloquea con ese segurito que se cruza cuando enciendes el dispositivo. Finalmente tenemos el dock, que tiene un conector USB-C. Y al conectar el case, no desliza suave como te lo esperarías. Más bien entra y conecta como cualquier cable USB-C. Por lo cual al quitarlo, requiere un poco de fuerza. No es como el del Switch. Tiene bastante peso, pero si quieres que se quede bien pegado, y para no tener que utilizar las dos manos, por abajo tiene pegamento. Tiene un pequeño plástico que baja, aunque no parece ser nada. Y por detrás tiene los puertos. Al centro un USB-C que sirve para cargar la pila, un HDMI para conectarlo a la tele y dos puertos USB-A con los que puedes conectar controles o memorias. Fuera del detalle con el botón de encendido, todo se siente muy bien. La calidad del hardware es bastante buena. No tiene esquinas o piezas mal acabadas. Por lo que la verdad es que si no fuera porque sabemos que es de Retroflag, juraríamos que es un producto oficial. Ok, siendo esto una máquina de emulación que utiliza una Raspberry, no es tan fácil como simplemente cargarle los ROMs y ya ponerte a jugar. Tienes que hacer la configuración completa. Este video no va a ser un tutorial, porque ya hice uno para la versión original, que la verdad es casi idéntico y puedes utilizarlo como referencia. Solamente voy a hacer un resumen rápido para que te des una idea. Primero necesitas el sistema operativo. Las opciones que tienes son RetroPie, VirtualBox y Batocera. Dependiendo del que vayas a usar, necesitas seguir instrucciones que son muy similares. Pero utilizando como ejemplo el RetroPie, esto es lo que hay que hacer. Bajar la imagen de RetroPie para la Raspberry 4 y extraerla. Bajas Etcher, conectas tu micro SD a la computadora. Ejecutas Etcher y flasheas la imagen de RetroPie. Desconectas la micro SD y la vuelves a conectar. Abres la unidad boot y creas un archivo con el nombre wpa-supplicant.conf. Con estos datos y cambiando la configuración de tu Wi-Fi. Bajas el parche de la página de Retroflag, extraes el parche para RetroPie directo en la unidad boot. Ejecutas el parche, desconectas la micro SD, la pones en tu GPI Case 2, lo enciendes, esperas como un minuto para que arranque y luego esperas a que se configure. Configuras tu control. Una vez que estás en RetroPie, vas a configuraciones y seleccionas Raspi Config. Aquí vas a Access, seleccionas SSH y lo habilitas. Cierras la configuración y vas a Wi-Fi. Apuntas tu IP, en tu compu bajas PuTTY. Lo ejecutas, pones la IP que apuntaste y te conectas, usando el usuario Pi y la contraseña Raspberry. Ya que entras, copias este comando y lo ejecutas. Al finalizar, se reinicia. Ya que reinició, en tu compu vas y buscas diagonal invertida y la IP. Pones tus ROMs en la carpeta que le corresponde a cada sistema. Además, agregas los BIOS para las consolas que le requieran. Una vez que terminan de copiar, reinicias y te debe mostrar los sistemas de los que tienes ROMs. Adicionalmente, si quieres jugar PSP, Dreamcast o Arcade,
Vas a los settings, seleccionas RetroPie y buscas Optional Packages o Experimental Packages e instalas los core que quieres. Después de reiniciar, aparecerán siempre que tengas ROMs para dichas consolas. Y sí, nada complicado ni muy serio. Sí, la verdad es que es medio tedioso. Tardé más o menos entre 1 y 2 horas de hacerlo, y esto depende mucho obviamente de tu nivel técnico. Esta realmente es la principal complicación de estos aparatos, pero si no te asusta, pues vamos a ver qué tanto nivel tiene para emular. De todos modos, voy a dejar todos los pasos en la página para que los puedas seguir detenidamente. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Pero por lo pronto, sigamos con las pruebas. Al encender la unidad desde cero, tarda un poco en arrancar. Poco menos de 30 segundos. Pero una vez dentro, puedes utilizar el botón de dormir para pausar lo que estés haciendo, y no tener que apagarla. Cuando haces esto, verás que el LED empieza a parpadear, y lo vuelves a presionar para que encienda. Solo ten cuidado de que no se te vaya a acabar la pila, porque no hay manera de saber adentro cuánta pila te queda. La única manera es porque el LED cambia a rojo y empieza a parpadear. Una vez dentro, todos los botones funcionan como te lo esperas, y simplemente tienes que navegar a la consola que quieres, seleccionar el juego, y este arranca con el emulador predeterminado para la consola. Si no hay uno, simplemente te pide seleccionarlo. Mientras juegas, puedes usar Select más cualquiera de los botones para las funciones de RetroArch. La más importante siendo Select y X para ir al menú. Desde aquí, puedes guardar save states, cambiar configuraciones, etc. Para cerrar el juego, utilizas Start y Select juntos. Si quieres ver más a detalle su uso, te recomiendo ver los dos videos de la primera versión, porque son bastantes cosas y en ese video lo veo muy a detalle. Tenemos ahora un botón de turbo, y este funciona independiente al emulador. Y lo activas presionando el botón de la estrella y sin soltarlo presionas el botón que quieres hacer turbo. Para desactivarlo, repites lo mismo. También te permite cambiar los botones de lugar. Simplemente presionas 2 y sin soltar presionas el botón de turbo. Esto intercambia los dos botones de lugar. El botón de menú sirve únicamente para los emuladores que lo usan, externos a RetroArch, como PPSSPP, pero lo puedes configurar en RetroArch por si lo quieres usar. También tienes el control de brillo, y verás que la pantalla tiene suficiente brillo para cualquier ambiente en el que estés, incluso a plena luz del día. Y los colores se ven muy bien. Solo tuvimos algunos detalles de traslado en algunos juegos, y estos siempre después de jugar mucho tiempo y muy raros. También tiene una bocina en el mismo lugar que la tenía el Game Boy, con su control de volumen, y tiene suficiente fuerza para escucharla en cualquier lugar. Aunque con el volumen muy alto, tal vez sientes que empieza a tronar. En general, con la Pi 4, tienes más que suficiente poder para emular muchas consolas. Todas las de 8 y 16 bits correrán sin problemas. Incluso los juegos más difíciles que no pudimos emular al 100 en la versión original. Específicamente, Yoshi's Island y Stone Race FX. Incluso los juegos del Sega CD y 32X los podrás correr sin problemas. Y obvio, esto incluye las consolas portátiles, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, que en lo personal creo que son ideales para dispositivos como este. También probamos varios juegos de maquinita o arcade, con Final Board Alpha. Este tuvimos que instalarlo por separado, pero es fácil y funcionó sin problemas. Hasta aquí no tuve ningún problema. Todas funcionan perfecto y tenemos suficientes botones para jugarlas. Así que veamos el D-pad. Este es más chiquito que el del Game Boy original, pero la verdad es que lo mejoraron en comparación del del Case 1. Específicamente, utilizaron membranas más duras para darle más firmeza. En las pruebas de secuencia no es malo, pero tampoco es perfecto. Puedes hacer las secuencias en el 90% de los casos, pero el tamaño hace que de vez en cuando falles, en especial con secuencias más complicadas. Y en las pruebas de precisión en Contra 3, podemos ver que, aunque puedes forzar las diagonales, entre el tamaño y la nueva membrana más dura, es más difícil hacerlo accidentalmente durante el juego. Regresando ahora con las consolas avanzadas, también corre el PlayStation 1 sin problemas. Todos los juegos que probé funcionaron, pero nos empezamos a encontrar con el problema más importante, que es la falta de botones. En específico, no tenemos R2 ni L2, y peor aún cuando son juegos que soportan el DualShock. Y lo mismo pasa con el Nintendo 64. Corre bien. Tal vez te encuentres con algunos alentamientos en los juegos más pesados, pero el problema es que tienes que mapear la palanca al D-pad, y esto empieza a dejar de ser ideal. Y lo mismo porque faltan botones. En lo personal, nunca jugaría un juego en el modo móvil. En Dreamcast es otro core que tienes que instalar por separado, y no es tanto problema. Todos los juegos que probamos corrieron bien, que la verdad es impresionante.
y no debes de tener problemas con los juegos que soportan el D-pad. Por otro lado, el Saturn simplemente no corre bien. PSP también se instala por separado, específicamente la versión independiente de PPSSPP. Y aquí sí hay muchas limitaciones. Los juegos más pesados, como God of War o GTA, no van a correr bien. Ni siquiera si aplicas todos los hacks de velocidad del emulador. Pero sí te va a servir para juegos más sencillos, y que se puedan jugar bien sin el control analógico. Puedes también instalar Desmume o Drastic, para intentar jugar 10, pero la mayoría de los juegos sí están muy fuera de la capacidad de la Pi 4. Y si le sumas que no tienes pantalla touch, y todo se va a ver chiquito, no creo que vas a querer usar el GPI Case 2 para esto. Así que sabemos que podemos correr Nintendo 64, PlayStation 1, Dreamcast y PSP, pero nos faltan botones en el control. Y la verdad es que tenemos varias opciones. Puedes conectar un control Bluetooth, que forzosamente requiere que tengas una Raspberry Pi con wireless, y de hecho utilicé mi SN30 Pro, que muy adecuadamente también tiene el tema del Game Boy. Puedes hacer el pairing en Settings, y después en el menú principal presionas Start, y seleccionas Configure Input, y configuras cada botón. Y una vez que hayas hecho esto, funciona perfecto. RetroArch lo toma como el primer control, y cuando se desconecta, en el menú funcionan los botones normales. Y puedes conectar los controles usando el USB-C por debajo de la consola. Y con esto, puedes usar casi cualquier control y jugar esas consolas que son más complicadas. Pero, si tienes que traer tu dispositivo, y además un control para poderlo usar, la idea de tener una Raspberry Pi 4 portátil pierde sentido. Y aquí es donde el dock se convierte en la cereza en el pastel. Porque puedes dejar las consolas portátiles, y las más viejas para el modo móvil. Pero cuando estás en tu tele, la conectas al dock, conectas tus controles por Bluetooth u USB, y ahora sí, a disfrutar las consolas más complicadas. Usar el dock es muy fácil. Primero tienes que asegurarte de que tu consola está apagada. La conectas y la enciendes. Automáticamente detecta que está conectada al dock y deshabilita los controles frontales y el botón de dormir. Y manda la imagen a tu tele. La imagen predeterminada es de 720p, que no es lo mejor para las teles actuales. Pero puedes cambiar esto en el archivo de config para que utilice 1080p. Y como utiliza RetroArch para emular, puedes utilizar todas las opciones que hemos visto en videos anteriores, como snapshots, rewind, adelantar, shaders y mucho más. Y listo. Con esto tienes el poder completo de una Raspberry Pi 4 en una consola portátil. Sí, y también en una consola casera. Además, si agregas disipadores, es bien sabido que la Pi 4 puede alcanzar hasta 2 GHz sin mucho esfuerzo, con lo que seguro te va a ayudar a pulir esos pequeños detalles en los juegos más difíciles de emular. Y quién sabe qué truco tenga el dock, porque lo probé con un hub USB-C con HDMI, y aunque también lo carga, no lo detecta para mandar el video. Definitivamente hay algo que le avisa a RetroPie que tiene que cambiar la configuración. Los precios oficiales son de $80 por la versión simple y $90 por la versión con dock. Y la verdad es que en lo personal no me hace mucho sentido sin el dock, porque sin este es simplemente una consola portátil con pocos controles, y con el dock es una solución completa. El problema es la situación actual del mercado de chips. Los problemas de suministro también le han afectado a Raspberry y la disponibilidad de estos módulos es baja, y es común encontrarlos en más de $100, que si le sumas la micro SD pone un precio final de más o menos $200, mucho más caro que soluciones similares. Eso sí, ninguna con las opciones adicionales de jugarlo en la tele o conectarle controles Bluetooth, y principalmente, todas con menos poder que la Raspberry Pi 4. En lo personal, me gusta tanto el diseño del GPI Case, porque en serio me recuerda a mis tiempos con el Game Boy. Y con el dock, seguro va a ser mi máquina de emulación favorita por un buen rato. Espero que te haya gustado el video, y le puedes dar clic a estas ligas para ver las reseñas del Anbernic RG351V y el GPI Case original. O tal vez te interesa la reseña del SN30 Pro. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.